El día de hoy tenemos una capacitación muy interesante que tiene como invitados a especialistas de CERNAM. Bueno, les comento un poco cuál va a ser el tema de hoy. El tema de hoy es opinión técnica de CERNAM a la evaluación del IGAFON. Y tenemos para ello a los especialistas Jorge Camargo y Cristian Bazán de la unidad de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del CERNAM, ¿no? El CERNAM, como ya sabemos, es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y es un organismo público especializado adscrito al Ministerio de Ambiente. Bueno, mencionarles un poco cuál será la dinámica del día de hoy. Ambos especialistas realizarán la exposición del tema y luego habrá una ronda de preguntas que ustedes pueden hacernos, consultas que pueden hacer llegar a través del chat del Zoom. Los especialistas también durante la capacitación van a ir viendo estas preguntas y de poderse ir respondiendo, también irán dando solución a las consultas que presenten. Pedirles, por favor, que las preguntas sean orientadas al tema de hoy. Como les menciono, es opinión técnica de CERNAM a la evaluación del IGAFON, ¿no? Y al final, bueno, ellos van a dar respuesta a estas consultas que puedan tener. Bueno, sin más, le damos la bienvenida a los especialistas Cristian Bazán y Jorge Camargo. Sí, buenos días. Mi nombre es Cristian Bazán. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Camargo. Sí, bueno, ambos somos especialistas de la Unidad de Gestión Ambiental, como ya lo mencionó Dayana. Trabajamos en el CERNAM y bueno, en esta oportunidad vamos a tratar el tema del proceso de formalización, ¿no? que tiene que ver con el CERNAM, que se encuentra básicamente en la zona de amortiguamiento. Por favor, las consultas, si es que la van haciendo Dayana o Jorge, las van a ir recepcionando y para poder absolverlas o bien durante el proceso de la explicación o al final, dependiendo de las inquietudes que se vayan a ir dando durante el desarrollo. ¿Sí? Bueno, sin más, vamos a iniciar. Bueno, comentarles que el CERNAM es un órgano adscrito que se encuentra, que es parte del MINAN, ¿no? Y que bueno, que tiene por encargo, pues, dirigir o gestionar las áreas naturales protegidas a nivel nacional, ¿no? Entonces, este organismo se creó a través del decreto legislativo 1013 del año 2008, ¿no? Antes era la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas. Con la creación del MINAN pasa a ser el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Bueno, este es un organismo técnico normativo que tiene a su cargo, como les menciono, la cautela y el mantenimiento y la gestión de las áreas naturales protegidas, ¿no? Bueno, a la fecha tenemos 76 áreas naturales de administración nacional, ¿no? La última que se ha creado es la Reserva Nacional en Dorsal de Nazca, que es la primera área natural protegida marina que tenemos a nivel nacional y que, como ustedes saben, pues contribuye a los objetivos de la OCDE, ¿no? Más o menos las áreas naturales protegidas representan el 17.73% del territorio nacional, ¿no? Que están bajo esta modalidad. También tenemos áreas de conservación regional y áreas de conservación privada. Ahora, bueno, un poco de unos conceptos básicos, ¿no? que a tratar en estos casos, básicamente que es un área natural protegida, ¿no? Estos son espacios continentales o marinos del territorio nacional que debido a la importancia, ¿no? que tienen o que presentan de diversidad biológica, valores asociados al interés cultural, paisajístico y científico, son protegidos en áreas naturales protegidas, ¿no? Justamente las áreas naturales protegidas se establecen para preservar una muestra representativa de estos ecosistemas y de estos valores asociados que se encuentran a ellas.
También se tienen las zonas de amortiguamiento, que si bien es cierto no son ANPs en sí mismas, pero sí son espacios que se encuentran adyacentes o contiguos a las áreas naturales protegidas, ¿no? Donde el ejercicio o el desarrollo de actividades económicas se tienen que desarrollar en concordancia con los objetivos de creación o con el establecimiento de la ANP. ¿No? Si bien es cierto, no hay una restricción para el desarrollo de actividades en las zonas de amortiguamiento, pero estas se tienen que desarrollar en concordancia con los objetivos del área, ¿no? Con el objetivo de creación o de establecimiento de la ANP. Ahora, el CERNAM tiene a su cargo, como les mencioné, el tema de garantizar o salvaguardar las áreas naturales protegidas. Como les mencioné hace un momento, si bien es cierto, en las zonas de amortiguamiento no existe ningún tipo de restricción para el desarrollo de actividades económicas, pero estas se tienen que desarrollar bajo un marco normativo que ya está establecido desde la ley del CIA, ¿no? Entonces, el CERNAM maneja o tiene un procedimiento al cual le conocemos como la vía ordinaria, ¿no? En el cual se evalúan instrumentos de gestión ambiental y otras opiniones como el tema de la compatibilidad asociados al desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces, para cualquier actividad que se vaya a desarrollar o la instalación de infraestructura, ¿no? En CERNAM en el año 2011 estableció su procedimiento que para cualquier tipo de actividad que se desarrolle o para el establecimiento de infraestructura, estas tienen que tener la compatibilidad, ¿no? Este procedimiento se desarrolla o esta opinión, ¿no? Versa sobre si la actividad a desarrollar, la infraestructura a instalar es concordante con el área natural protegida, ¿no? Con su categoría, ya tiene establecido también los criterios de evaluación, ¿no? Son 4 criterios que están en función a las áreas naturales protegidas, como les menciono, ¿no? Que una es la categoría de la ANP, la zonificación que tiene el área natural protegida, los objetivos de creación o el objetivo bajo el cual se estableció el área natural protegida y el plan maestro, ¿no? Esta opinión, por lo general, se evalúa y se emite en 30 días, ¿no? Hay algunos casos excepcionales, por así decirlo, en los cuales se emiten en menos días, por ejemplo, el tema de aguzañamiento, pero específicamente para el tema de minería, para el tema de petitorios mineros, la compatibilidad se emite en 30 días, ¿no? Entonces, ahí se evalúa, como les menciono, no, en la compatibilidad no se evalúa, precisarles esto, los impactos que se vayan a dar, ¿no? Sino que el tema de los impactos o las medidas ambientales, el tema de línea base, todo eso forma parte del instrumento de gestión ambiental que se evalúa de manera posterior, siempre y cuando se haya emitido la compatibilidad. Entonces, en la compatibilidad se evalúa básicamente la posibilidad del desarrollo de la actividad y si esta actividad es concordante con esos 4 criterios que se manejan en esta opinión, ¿no? Posteriormente a eso tenemos, dependiendo de la envergadura del proyecto, digamos, vamos a centrarnos en el tema de minería, dependiendo de la envergadura del proyecto minero, estos van a requerir términos de referencia, ¿no? O sea, si se requieren términos de referencia específicos para el tema de minería, para el desarrollo de la actividad minera, pues la autoridad competente le remite al CERNAM, ¿no? O sea, la autoridad competente le solicita al titular que presente sus términos de referencia, la autoridad competente traslada al CERNAM los términos de referencia para su opinión y estos son evaluados y esa evaluación de los términos de referencia es remitida nuevamente a la autoridad competente con
aportes que se le hacen, ¿no? Precisar también acá que esta opinión ya no, o en esta opinión a los términos de referencia ya no se emiten observaciones, sino sugerencias, ¿no? En la cual se sugiere que se incorpore tal información o que se contemple tal información en la línea base o en algunos otros puntos dentro de los términos de referencia para el desarrollo del EIA, ¿no? Ya, como les menciono, como no son observaciones y son aportes o sugerencias, ya queda potestad del administrado si las acepta o no, pero digamos, ese ya es un primer aviso de lo que el CERNAM va a ir revisando una vez que se ingrese el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Posteriormente a eso, dependiendo de la ubicación del proyecto minero, se tiene que tener la autorización de ingreso para el desarrollo de la línea base, ¿no? Entonces, si el proyecto minero, vamos a poner el ejemplo, se encontraría dentro de una concesión titulada que esté vigente y que esté dentro de un área natural protegida, el titular pues tendría que solicitar la autorización del ingreso a la jefatura de la ANP para que se pueda realizar o puedan hacer la investigación para la línea base, ¿no? Si está en la zona de amortiguamiento, todo se canaliza a través del CERFOR, ¿no? Que es la autoridad competente en las zonas de amortiguamiento, ¿no? Y por último, se tiene el tema de la evaluación al instrumento de gestión ambiental. En este caso, los instrumentos de gestión ambiental, ahí como ustedes han visto, dice 30 días, pero digamos ese es el plazo general que se tiene, ¿no? En el cual se evalúan pues, las declaraciones de impacto ambiental, algunos EIAs semidetallados y los EIAs detallados, que ya dependiendo de los plazos, el plazo ya aquí es un poco distinto y la autoridad ambiental también, ¿no? Que para este caso viene a ser SENACE. Entonces, digamos, este es el procedimiento normal que tiene el CERNAM para la evaluación de proyectos mineros, ¿no? Que inician desde la compatibilidad que se otorga al petitorio minero, ¿no? A la solicitud del petitorio minero para que se obtenga el título de concesión, ¿no? Y una vez se tenga esta autorización, este título, ¿no? Posteriormente, digamos, lo que normalmente se condeciría es que se tengan los términos de referencia de corresponder, luego la autorización de ingreso, como les menciono, si es que está dentro de un área natural protegida, o los trámites en este caso para el tema de línea base lo tendrían que realizar con el CERFOR, y posteriormente la evaluación del instrumento de gestión ambiental, ¿no? Que aquí sí hay, digamos, un tema de observaciones, levantamiento de observaciones, hasta que se tenga la opinión técnica favorable, ¿no? Entonces, a la fecha existen dos procesos dentro del tema de minería, ¿no? El proceso ordinario, regular u ordinario, ¿no? Y el proceso excepcional, que en este caso viene a ser el proceso de formalización minera. Como les mencioné hace un momento, el procedimiento anterior, todo el procedimiento anterior, el tema de la compatibilidad, o sea, toda esta secuencia, ¿no es cierto?, está relacionada al proceso regular u ordinario que se tiene para el tema de proyectos mineros, ¿no? Donde el titular, pues, desea iniciar un proyecto minero, ¿no? La obtención de los permisos que van desde la obtención de la concesión, ¿no? Porque tiene que ir a hacer ante el INGEMET, solicitar el petitorio minero, luego como les menciono, si es que está en las zonas de amortiguamiento, tener la opinión de compatibilidad del CERNAM, posteriormente a esto, si es que no hay otros temas asociados, digamos, opinión del CERFOR, opinión del ANA, el INGEMET otorga el título de la concesión minera al titular, pero sin embargo, como se menciona ahí, la obtención de estos permisos no estipulan o no avalan el desarrollo de la actividad de por sí, ¿no es cierto? Entonces, posterior a eso, el titular tiene que ir gestionando las autorizaciones para la línea base, elaborar su
instrumento de gestión ambiental, ¿cierto? Que ya dependiendo, como les menciono, de la magnitud o la envergadura del proyecto, pues la autoridad competente le puede decir, ¿no? Es una DIA, en todo caso, el trámite va a través de las direcciones regionales, o si ya es un guía detallado, ya me parece que va por el SENACE, ¿no es cierto? Una vez que se tenga la aprobación del instrumento de gestión ambiental, ya se le otorga la certificación ambiental, ¿no? Y posterior a eso, pues se tiene que tener los permisos de construcción de los campamentos, las plantas, la autorización de vertimientos, uso de aguas, y una vez que se tenga la aprobación de estos permisos, ya se puede iniciar la actividad minera, ¿no es cierto? En el otro lado tenemos el proceso excepcional, ¿no? Que es el tema de la formalización minera, que en este caso, como les menciono, ella no vendría a tener todo este flujo lineal, ¿no? y secuencial que se tenía, digamos, desde la autoridad competente hacia el ente opinante, que por este caso es el CERNAM. El proceso de formalización, como ustedes saben, viene desde desde el 2012, si es que no es un poco antes, donde se intenta o se tiene el objetivo de regularizar o formalizar las actividades que estaban en curso, ¿no? Para que los titulares pues, puedan obtener o terminen de obtener los permisos que a la fecha no contaban, ¿no? Entonces, se inicia el proceso de formalización, ¿no es cierto? Hubo un empadronamiento para la formalización que viene desde las declaraciones de compromiso, luego se pasó por el tema del registro de saneamiento y actualmente el reinfo que se tiene, ¿no? Como ustedes saben, ha habido varios estadios, digamos, existen diferencias entre el proceso de formalización minera del 2012, ¿no? Con el actual proceso de formalización minera que tenemos ahora. Entonces, estas son un poquito las diferencias, como les menciono, el proceso regular o ordinario, que básicamente es el que el CERNAM tiene, ¿no? Y que en la unidad de gestión ambiental vemos, y se tiene a la fecha también, digamos, en paralelo el tema del proceso excepcional de formalización. No, como les mencionaba, el proceso de formalización minera del año 2012 se inició con el decreto legislativo 1105 y en este caso, digamos, antes se tenían los PAMAS para minería, ¿no es cierto? Con el decreto legislativo 1105 se crea el instrumento de gestión ambiental correctivo, el IGAC, ¿no es cierto? Se tenía estipulado o visto que en el año este proceso durara 24 meses, ¿no? 2 años. Finalmente, luego al 19 de abril, la PCM, ¿no? Promulga el Decreto Supremo 29, ¿no? Donde se incluye el registro de saneamiento, ¿no es cierto? Culminó el plazo para que las personas se inscriban en las declaraciones de compromiso, ¿no? Presenten su declaración de compromiso, su intención de formalización, donde tenían que declarar pues, sobre qué derecho minero estaban, ¿no? O sea, básicamente esa intención de formalizar la actividad. El tiempo quedó corto, no se inscribieron la totalidad de personas, se amplió con el registro de saneamiento, tenían que sacar su RUC, terminar de completar algunos requisitos adicionales, ¿no? Este proceso, digamos, en términos estadísticos o numéricos, pues no tuvo un gran impacto, ¿no? Hubieron muchas trabas también de algunos gobiernos regionales. Finalmente el proceso se trabó y parecía que no íbamos o no se tenía un horizonte definido y que esto iba a quedar en el aire. Finalmente, el Ministerio de Energía y Minas en el 2016, ¿cierto? Promulga el decreto legislativo 1293, donde ya declara de interés nacional la formalización, en este caso integral de la pequeña minería y minería artesanal,
¿no es cierto? Se crea el REINFO, donde alberga a las personas que ya contaban con declaración de compromiso y registro de saneamiento, ¿no es cierto? Y adicionalmente abre un espacio más para que las personas que no se habían inscrito en esos dos procesos anteriores o en el proceso de formalización minera anterior, se puedan inscribir, ¿cierto? Posteriormente, el 17 de octubre de 2019, se amplía las inscripciones al REINFO, ¿no es cierto? Cada uno de estos estadios pues han tenido sus particularidades y cada uno apunta a formalizar a la mayor cantidad de pequeños mineros y de mineros artesanales, ¿cierto? Y que también que la formalización pues se dé en cumplimiento de las regulaciones normativas y técnicas que se tienen, no solo con la finalidad pues de salvaguardar el medio ambiente, mejorar las condiciones laborales de los pequeños mineros y que mejoren también su productividad, ¿no es cierto? Digamos, esa siempre ha sido la mirada que el Estado le ha dado al tema de formalización. Este es el REINFO, como les mencioné, bueno, se parte del decreto legislativo 1293 con el que se crea, se tiene el decreto legislativo 018 con el que se establecen los requisitos para la inscripción, para la permanencia, ¿no? La ley 31007 que amplía las inscripciones al REINFO, y los últimos decretos legislativos que pues, han dado algunas pautas para la permanencia en el REINFO y para que se pueda continuar con el proceso de formalización. Si ven, como les mencioné, bueno, esto es un poquito de algunos detalles que ustedes ya lo deben conocer, ¿no? De las diferencias de las inscripciones del 2012, las del 2017 y las del 2020, ¿no es cierto? Ahora, el decreto legislativo tiene un paquete normativo bien amplio, ¿no? Digamos, si uno compila todas las normas que han salido desde el año 2012 en el tema de formalización, pues se puede elaborar un libro completo. Es más, si ustedes entran a la página web del Ministerio de Energía y Minas, en la sección de la Dirección de Formalización Minera, pues van a encontrar un compendio de normas relacionadas al tema de formalización y van a poder ver que es bien voluminoso. Dentro de estas normas se establecen principios para que una persona pueda acceder al proceso de formalización y otras donde no, ¿no es cierto? En relación a las áreas naturales protegidas, ¿no? Existe una restricción. Entonces, como ustedes pueden ver en el recuadro, en la imagen, el recuadro azul representa una concesión minera titulada vigente, ¿no es cierto? Que está superpuesta entre el área natural protegida y la zona de amortiguamiento. En este caso, existen dos polígonos también que representarían a un igafón, ¿no es cierto? Y que se encuentran en la zona de amortiguamiento. Entonces, siempre a veces queda esta pregunta de dónde se puede formalizar y dónde no en relación a las áreas naturales protegidas, ¿no? Como les mencioné hace un momento en los conceptos anteriores, existe el área natural protegida como tal y una zona de amortiguamiento. La zona de amortiguamiento no es un área natural protegida en sí misma, ¿no? Sino que es un espacio que está adyacente, pero que también salvaguarda o tiene condiciones para el desarrollo de las actividades, no solo mineras, sino también de cualquier tipo de actividad y que no vayan en detrimento de las áreas naturales protegidas, ¿no es cierto? Entonces, al igual que la imagen anterior, como ustedes pueden ver, existe la zona de amortiguamiento, ¿no es cierto?, que es esta parte de acá que está un poquito más oscurecida. Digamos, este espacio está fuera de las zonas de amortiguamiento y de las áreas naturales protegidas. En el caso anterior, la concesión minera estaba parcialmente superpuesta entre el ANP y la zona de amortiguamiento,
Y en este caso, digamos, la concesión minera donde se encuentra el Igafón, ¿no es cierto?, con sus dos polígonos, está parcialmente superpuesta en la zona de amortiguamiento y fuera de ella, ¿no? Y como les digo, ¿no? La pregunta siempre se mantiene, ¿dónde se puede formalizar? Y a veces, ¿dónde interviene el CERNAM y dónde no interviene el CERNAM? ¿No? Entonces, por ejemplo, acá hay dos diferencias, ¿no? Digamos, acá la concesión minera ocupa espacios del ANP y de la zona de amortiguamiento, ¿no? La pregunta, como les menciono, es ¿en qué espacio se puede formalizar? Y en este caso, la concesión minera, ¿cierto?, está parcialmente superpuesta en la zona de amortiguamiento y fuera de ella. En este caso, el IGAFO, como ustedes pueden ver, está en la zona de amortiguamiento, ¿no? La pregunta también es si en este espacio se puede formalizar y cuál es la competencia del CERNAM, ¿no es cierto? Viendo de que la concesión minera pues está dentro y fuera de la zona de amortiguamiento, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el Igafón se encuentra en la zona de amortiguamiento. En ese caso, ¿es posible la formalización? En este caso sí, ¿no? Porque existen dos condiciones, mejor dicho, existe una condición que es que esté en la zona de amortiguamiento. Si está en la zona de amortiguamiento, sí es posible que se formalice, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de restricción para que en la zona de amortiguamiento una persona pueda formalizarse. La pregunta aquí sería, bueno, en este caso, como les menciono, si le compete al CERNAM emitir opinión o no, ¿no? Como ustedes pueden ver, el Igafón, lo que hemos graficado acá, digamos, sería el polígono correctivo y el polígono preventivo, que siempre se declara en el Igafón, se encuentran en la zona de amortiguamiento. En este caso, sí le competiría al CERNAM emitir una opinión técnica en relación al Igafón. Si la actividad, si el polígono se encontrara, por ejemplo, fuera de la zona de amortiguamiento, ¿no?, a pesar que la concesión minera se encuentre parcialmente superpuesta en este espacio de acá, que está fuera de la zona de amortiguamiento, ¿no es cierto?, el polígono preventivo y correctivo fuera de la zona de amortiguamiento, por ejemplo, ¿no? En este caso, puntual y particular, el CERNAM no emitiría una opinión en relación al Igafón, ¿no? ¿Por qué? Porque está fuera del ámbito de competencia del CERNAM. Si bien es cierto, la concesión, como ustedes pueden ver, todo el recuadro de la concesión se superpone parcialmente a la zona de amortiguamiento, pero la actividad a formalizar, tanto el polígono preventivo como el correctivo, están fuera de un ámbito de competencia del CERNAM. Por lo tanto, no le correspondería al CERNAM en este caso emitir una opinión al Igafón o al IGAC, si hubiera sido en su momento. Este caso es algo que, digamos, siempre ha sido materia de consulta y en varias de las capacitaciones donde yo he podido estar, o bueno, donde hemos podido estar y algunos foros, ¿no? Por ejemplo, acá se presentan tres condiciones. La concesión minera ha sido titulada en el año 1990, ¿cierto? Abajo también se menciona que la ANP se estableció en el año 2000, o sea, la concesión minera es anterior al área natural protegida, ¿no es cierto? En todo caso, en este caso, digamos, el titular de la concesión, el INGEMET, ¿no es cierto?, le otorgó el título de la concesión, otorgó el título de la concesión en el año 1990, antes del establecimiento de la ANP, ¿no es cierto? Y el REINFO, ¿no es cierto?, una persona que tiene la intención de formalizarse, se inscribió en el año 2017.
Ahora, esta concesión minera se encuentra al interior del área natural protegida, ¿no? Entonces, acá sí, aquí como les mencionaba, si bien es cierto, la concesión minera es anterior al establecimiento del área natural protegida, ¿cierto? El paquete normativo del proceso de formalización, como menciono, tiene una restricción bien clara. No se puede acceder al proceso de formalización minera al interior de las áreas naturales protegidas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que así la concesión minera haya estado titulada antes del establecimiento del área, yo no puedo desarrollar la actividad minera acogiéndome al proceso de formalización. Entonces, si bien es cierto, nosotros como CERNAM hemos detectado varias inscripciones en el REINFO que se encuentran al interior de áreas naturales protegidas, estas no son posibles de ejecutar debido a esta restricción. Es más, la misma Dirección Regional de Energía y Minas ya viene desarrollando la exclusión de estos registros porque, como les menciono, la normativa ya tiene esta restricción. Entonces, si yo soy el titular de la actividad minera, ¿no es cierto? Y yo quiero, digamos, ya tengo la concesión minera, tengo la titularidad, vengo pagando anualmente mi derecho de vigencia, y quiero desarrollar actividad minera, yo tengo que ir por la vía ordinaria, ¿no? No por el proceso de formalización, porque ya la norma tiene esta restricción, o sea, ya no hay procedimiento aquí al cual recurrir. La normativa es bien clara en este sentido, en el cual se menciona que al interior de áreas naturales protegidas no se puede acceder al proceso de formalización, ¿no? Entonces, si alguien tiene una concesión minera, por ejemplo, estas son concesiones mineras vigentes que se encuentran al interior de un área natural protegida, ¿no? Estos polígonos azules, si la persona o el titular quisiera desarrollar actividad minera, tiene que ir por la vía ordinaria, ¿no? Por el flujo que les mostré hace un momento. A ver, ¿cuál es la restricción que les mencionaba? Se encuentra en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1336. ¿No es cierto? Este también ya se repite o se replica en los demás normas, perdón, del proceso de formalización, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver acá que el artículo 4 del Decreto Legislativo 1336 ya es explícito, ¿no? Donde señala que existen áreas naturales que no están permitidas para el ejercicio, ¿no? Como son zonas arqueológicas, reservas indígenas, reservas territoriales en proceso de adecuación, otras de acuerdo a la legislación vigente, que en este caso ya pueden ser temas particulares y que se puedan ver ya directamente con la DREM, con la Dirección de Formalización, pero sí establece textualmente, como ustedes pueden ver, que al interior de áreas naturales protegidas está restringido el acceso al proceso de formalización. Entonces, si alguien quiere desarrollar, como les menciono, la actividad minera, ¿no es cierto? Y ya cuenta con su concesión y se encuentra al interior de un área natural protegida, tendría que ir por la vía ordinaria, ¿no? Y no por la vía de la formalización minera. No. Ahora, ¿qué se establece también dentro del paquete normativo de la formalización? ¿No es cierto? Como ustedes pueden ver, según la normativa que se tiene desde el decreto legislativo 1105, se señala que todo este proceso debe ir a través de la ventanilla única, ¿cierto? Este es un aplicativo que ha elaborado la Dirección General de Formalización Minera, ¿no? Y que
administra la Dirección General de Formalización Minera, pero que operativiza las direcciones regionales de energía y minas, ¿no es cierto? Y del cual también nosotros como entidad somos usuarios, ¿cierto? Acá en esta ventanilla, como ustedes pueden ver, pues tiene la participación el ANA, ¿no es cierto? Que también tiene acceso a la ventanilla, así como nosotros, a nivel de usuario, ¿no? Nosotros no somos, por así decirlo, los que administramos la ventanilla o, pongámoslo en un término coloquial, somos los dueños del sistema, ¿no? Sino que somos usuarios. También está el CERFOR, el Ministerio de Cultura. Entonces, la ventanilla única se crea con el decreto legislativo 1105, se empieza a operativizar a través de este decreto legislativo para la atención de los IGACs. ¿No es cierto? Acá pues, ustedes pueden ver en el lado izquierdo un poco cómo era la imagen de la web de la ventanilla única del aplicativo, ¿no es cierto? Y cómo era la vista que se tenía para acceder a los expedientes. Posteriormente, el decreto legislativo 1336, con el cual se crea o se establece el IGAFON, refuerza el tema de la ventanilla única, ¿no? En el cual señala que se tiene que reforzar la ventanilla única y que todos los procedimientos administrativos que se tengan que hacer en relación a la actividad se tienen que desarrollar a través de la ventanilla única. Entonces, a esta ventanilla única que se tenía en el año 2012, se le agregan 3 columnas más, ¿no es cierto?, para que contengan los expedientes del IGAFON. Entonces acá se crea una columna para que el registrador de la DREM pues, pueda subir la información del aspecto correctivo y otra columna en la cual se subía el aspecto preventivo del IGAFON, ¿cierto? Ambos aspectos pues, forman el IGAFON. Entonces, pero estos sistemas han tenido varios inconvenientes, varias fallas. Entonces, es más, esta ventanilla única fue cerrada, me acuerdo, en el año 2015 por la misma Dirección General de Formalización Minera porque se tuvo varios conflictos a nivel del sistema, ¿no? Se trató de subsanar. Finalmente, como les digo, cuando se crea el IGAFON con el decreto legislativo 1336, a esta ventanilla se le incorpora el tema del IGAFON, ¿no es cierto? Sin embargo, también se les debe de mencionar que este sistema, pues, cuando se crea o se adiciona estas columnas, ¿no? se generaron varios conflictos porque fue adicionarle a la ventanilla del IGAC lo que se quería hacer con el IGAFON. Entonces se tenía IGAC, se tenían IGAFONs, la misma DREN entró, varias de las DRENs, por ejemplo, entraron en confusión, no se sabía si registro a veces de las fechas, un tema bien complicado. Finalmente la DGFM lanzó una nueva plataforma, una nueva ventanilla única, ¿no? A través de la resolución directoral en el año 2019, ya se establece esta ventanilla única. Entonces, a la fecha, por ejemplo, nosotros como CERNAM ya no tenemos acceso a esta ventanilla, a estas dos ventanillas. Bueno, es más, esta ya desapareció con esta, y esta me parece que ya esta en realidad ya dejó de funcionar, ¿no? Entonces, a la fecha se tiene esta ventanilla en la cual se vienen atendiendo los IGAFONs, ¿no? Ahora, también se tiene este decreto supremo, el último decreto supremo me parece que salió es este de acá en relación que atañe al CERNAM, en el cual señala que se amplía el plazo de presentación del IGAFON para el CERNAM hasta el 30 de abril del 2021, porque ya los plazos para la presentación del IGAFON ya habían vencido, ¿no? En el año 2020 se amplían los plazos por el tema de la pandemia. Luego sale este de acá donde se señala, este decreto supremo, donde se señala pues que el plazo para la presentación de los IGAFONs para el CERNAM serían hasta el 30 de abril. Y
¿Y por qué se señala esto? ¿No es cierto? Porque en el decreto supremo, en el 038, se señala, ¿no?, que es el reglamento o el marco normativo que reglamenta al IGAFON. Se señala que el aspecto correctivo del IGAFON, ¿no?, puede ser presentado inicialmente y de manera posterior, 3 meses después, se puede presentar el aspecto preventivo. ¿No es cierto? Esto aplica en espacios que no son de competencia del CERNAM, que para este caso viene a ser la zona de amortiguamiento. ¿No es cierto? Cuando la actividad a formalizar, cuando la actividad minera a formalizar se encuentra en la zona de amortiguamiento, ese supuesto no se aplica, ¿no? Hay un artículo en el Decreto Supremo, el 038, en el cual señala que ese artículo no aplica y que cuando se requiera la opinión del CERNAM al IGAFON, el titular va a tener que presentar el aspecto correctivo y el aspecto preventivo del IGAFON en la misma oportunidad. ¿Cierto? Ya no hay esa diferencia de tiempos, donde se presentaba el aspecto correctivo y 3 meses después el aspecto preventivo. Cuando está en las zonas de amortiguamiento, para este caso la Dirección Regional de Energía y Minas nos tiene que remitir en la misma oportunidad el aspecto correctivo y el aspecto preventivo del IGAFON, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso qué quiere en relación a la fecha en la que se señala aquí? Esta presentación, ¿no es cierto? O esta fecha es para que el titular, al 30 de abril, tiene que haber presentado, o todos los titulares que tengan, que estén inmersos en las zonas de amortiguamiento y que quieran formalizarse, tendrían que haber presentado al 30 de abril su aspecto correctivo y su aspecto preventivo para que nos puedan, para que la DREM nos lo pueda remitir. La DREM lo puede remitir al CERNAM en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, de acuerdo a la carga laboral que ya pueda tener la DREM, ¿no es cierto? O sea, esta fecha en realidad es para que el administrado le responda o ingrese los documentos a la DREM. Y ya la DREM, de acuerdo a la carga que tenga, nos va a poder ir remitiendo de manera posterior a esta fecha, ¿no es cierto? Digamos, ¿y por qué les menciono esto? Porque el administrado no presenta directamente al CERNAM, ¿no es cierto?, la solicitud de evaluación del IGAFON, sino que esta solicitud se canaliza a través de las DREMs. Entonces ya es la DREM quien nos tiene que remitir. Lo que sí, digamos, se tendría que cumplir es que el administrado al 30 de abril tendrían que haber presentado todos los IGAFONs que hayan estado en las zonas de amortiguamiento, ¿cierto? Bien, entonces, eso, ¿y por qué les menciono esto también? Porque a la fecha nos siguen derivando IGAFONs, ¿cierto? Entonces, si fuera, como les digo, que el titular presenta al CERNAM el IGAFON, ya no estaríamos recibiendo para evaluación, pero en este caso es, el titular le presenta a la DREM y la DREM le deriva al CERNAM. Esto es un poquito el flujograma resumido de cómo se desarrolla el proceso desde que el titular presenta hasta que nosotros lo evaluamos, ¿cierto? Como les mencionaba, acá el titular pues ingresa el IGAFON a la DREM, ¿no es cierto? Hay un registrador de la ventanilla única en la DREM, donde hace si se ingresa en físico, hace el escaneo, lo sube a su sistema. El sistema lo deriva a un especialista de la DREM, ¿no? De manera aleatoria, y este evaluador tiene que revisar que los polígonos, ¿no es cierto?, del aspecto correctivo y preventivo
se encuentran en las zonas de amortiguamiento. Si no se encuentran, simplemente la DREN continúa con el trámite hasta que emite su opinión, ¿no es cierto? Ya sea con observaciones o su opinión favorable al IGAFON. Si se encuentra en las zonas de amortiguamiento, si el evaluador determina que está en la zona de amortiguamiento, a través de la ventanilla única lo deriva al aplicativo del CERNAM, ¿no? al usuario que tenemos nosotros. Una vez que se tiene esta derivación, ¿no es cierto? Se deriva por la ventanilla única y también se tiene una notificación electrónica, ¿no es cierto? Esa notificación electrónica pues viene a reemplazar al oficio con el cual la DREM nos derivaba antes los IGACs, ¿no es cierto? O nos derivan las declaraciones de impacto ambiental o los PAMAs que hayan sido en su momento. Entonces, esa notificación electrónica activa el proceso activa el proceso de evaluación, porque es a partir de ahí que se empiezan a computar los plazos de atención. ¿Cierto? Una vez que se deriva, ¿no es cierto? El responsable de la atención de la ventanilla única, porque como ustedes saben, la ventanilla única se ha abierto por regiones, ¿no? A nivel regional, y no por ANPs. Entonces, a diferencia de las DREMs que sí rigen sobre toda la jurisdicción de la región, ¿no es cierto? Una sola DREM rige a toda la región. En el caso del CERNAM es distinto, ¿no? Porque el CERNAM pues tiene áreas naturales, áreas naturales protegidas, no solo una, a veces por región, sino que, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios hay 5, me parece, 5 ANPs que están involucradas. Entonces se tienen 5 jefaturas. Sin embargo, la DGFM, como les menciono, pues simplemente ha emitido un usuario por región. Entonces, este responsable de la ventanilla única lo que hace es nuevamente verificar sobre qué zona de amortiguamiento se encuentra. ¿No es cierto? Una vez que determina sobre qué zona de amortiguamiento de la ANP se encuentra, lo deriva a esa jefatura, ¿cierto? Ya la jefatura lo evalúa, si tiene observaciones o si no tiene observaciones, ¿no es cierto? Se elabora el informe técnico, la opinión técnica, y esta opinión técnica con observaciones o ya sea de manera favorable, es registrado nuevamente en la ventanilla única y esta en automático va hacia la ventanilla única de la DREM. Para todo este proceso nosotros tenemos 15 días hábiles, ¿no? De manera posterior, si es que hubiera un levantamiento de observaciones, nosotros tenemos 10 días hábiles también para atenderlo, ¿no es cierto? Y en este caso el titular minero tiene que subsanar todas las observaciones en una sola oportunidad. No hay primer levantamiento de observaciones, segundo levantamiento de observaciones, tercer levantamiento de observaciones, no hay. En este caso, la normativa también de formalización señala que todas estas se tienen que subsanar en una sola oportunidad, ¿cierto? Si eso no pasa, se tendría que emitir una opinión no favorable. ¿No es cierto? Igual, en este caso, el titular ingresa el levantamiento de observaciones, ¿no? Sigue todo el flujograma anterior, pasa a la DREN, a la mesa de partes de la DREN, el registrador lo asigna de nuevo a un evaluador, ese evaluador verifica que ya esto es un levantamiento de observaciones que ha sido opinado por el CERNAM, o que tiene que ser opinado por el CERNAM, perdón, lo deriva a la ventanilla única del CERNAM, el evaluador del CERNAM, el que hace la atención de la ventanilla única del CERNAM, verifica a qué ANP le corresponde, ¿no? Porque como les menciono, a veces por región existen 2, 3, 4, hasta 5 ANPs, se vuelve a derivar a la jefatura, y si es que, como les menciono, ¿no? Si todas las observaciones han sido absueltas, se emite la opinión favorable, y si es que no han sido absueltas, pues se emite la opinión no favorable, ¿no? Entonces, para todo este proceso, nosotros tenemos 10 días.
¿no? En el cual se tiene, como les menciono, que derivar a la jefatura tiene que ver, asignarlo al especialista, el especialista hacer su informe, hacer la evaluación y responder, ¿no? Ahora, hace un momento les mencioné que todo el proceso, según el marco normativo, tiene que desarrollarse a través de la ventanilla única. También les mencioné que que la ventanilla había presentado inconvenientes. En un momento se cerró la ventanilla única, ¿no es cierto? Y aún así, cuando la ventanilla viene funcionando a la fecha, nosotros hemos recibido solicitud de evaluación por parte de las DREMS, de IGAFONS, de levantamiento de observaciones, que han ingresado a través de la mesa de partes del CERNAM, ¿no? Si nos pegáramos a la norma, por así decirlo, del proceso de formalización, la norma te dice que todo es por la ventanilla única. En este caso, nosotros lo que tendremos que hacer, si nos apegáramos a esta normativa especial de formalización, tendríamos que devolverle los expedientes o la solicitud a la DREM, decirle que su solicitud la canalice a través de la ventanilla única, porque es lo que la normativa manda, ¿no es cierto? Pero como les menciono, la ventanilla única tiene sus problemas, tiene algunos errores, y es por eso que muchas de las DREMs prefieren enviar los documentos por mesa de partes. Nosotros hemos atendido esta solicitud porque existe la ley del procedimiento administrativo general, en el cual señala que no se puede excluir una solicitud de alguna autoridad o de algún ente competente, como en este caso la DREM, y se tiene que atender, ¿no es cierto? Digamos, en este caso nosotros estamos asumiendo también, o bueno, estamos adoptando el hecho de que si estamos atendiendo las solicitudes que ingresen por mesa de parte, ¿no? Como les menciono, hemos tenido varias solicitudes que han ingresado por mesa de parte, sino por la ventanilla única, ¿no? Entonces, como les mencionaba hace un momento, el proceso de formalización se puede desarrollar en las zonas de amortiguamiento. Algo que también cambió con este proceso nuevo de formalización en relación al anterior es que este proceso le permite a una persona, ¿no? A un titular, iniciar el proceso de formalización, ¿no? Ya sea en un petitorio minero, en una concesión minera titulada vigente o en una concesión minera extinguida, ¿cierto? El marco normativo los faculta, les da esa posibilidad, ¿no? De iniciar el proceso de formalización. Lo que sí te pide al final, ¿no es cierto?, para culminar el proceso, es que el titular minero tenga, o sea, el titular de la concesión minera, o tenga un contrato de cesión o un contrato de explotación, ¿cierto? Porque el titular puede ser otro. Eso sí es, digamos, un requisito que la autoridad, que la normativa del proceso de formalización lo exige, ¿no es cierto? Entonces, pero estos requisitos, como les menciono, ya van o tienen que ser presentados a la DREM, ¿no? Esto ya no lo revisamos nosotros como CERNAM, sino ya va a la DREM. Pero sí se tiene esta salvedad, o bueno, la normativa les da esta salvedad a las personas que se quieren formalizar, ¿no es cierto? Y esto rige tanto para las petitorios o concesiones mineras extinguidas que estén en las zonas de amortiguamiento o fuera de ellas, ¿no? Un caso particular que hemos tenido nosotros al evaluar IGAFONS es el que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Ya entrando un poquito en el tema de los criterios, por ejemplo, nosotros hemos tenido este caso, ¿no? Por ejemplo, que la concesión, la actividad a formalizar que nos presentan está en la zona de amortiguamiento,
Sin embargo, si bien es cierto en la ventanilla única te aparece que está formalizándose en la concesión minera A, por ejemplo, que vendría a ser esta, ¿no? Uno entra a la ventanilla única y dice, el titular minero, por ejemplo, Cristian Bazán, se está formalizando dentro de la concesión minera A, ¿no? Pero cuando uno revisa el IGAFON, se da cuenta que el aspecto correctivo sí está en la concesión minera A, pero el aspecto preventivo está en la concesión minera B, ¿no? Y que aquí existe una distancia y que están separados a veces por 9 kilómetros, 7 kilómetros, 12 kilómetros. Entonces, estos casos dentro del marco normativo, de la reglamentación, no está contemplado. En estos casos nosotros le solicitamos una aclaración a la DREM, ¿no? Para que nos pueda decir si procedemos o si, mejor dicho, si continuamos o si iniciamos el proceso de evaluación, ¿no? Este es un caso. Por ejemplo, también hemos tenido otros casos en el cual el aspecto correctivo está dentro de una concesión que está en la zona de amortiguamiento y que el aspecto preventivo está en una concesión fuera de la zona de amortiguamiento, ¿no? Como les menciono, la normativa no contempla estos supuestos, entonces nosotros hemos tenido que hacer varias consultas y que a la fecha seguimos esperando la respuesta por parte de la autoridad competente, que para este caso es la DREM. Entendería yo que también ellos, es un tema nuevo para ellos, ¿no? Son casos sui generis, y que deben estar haciendo las consultas también al área técnica de la Dirección de Formalización Minera, ¿no? Porque, como les menciono, la normativa no contempla estos supuestos, ¿no? A ver, dentro del aspecto de los formatos, del aspecto correctivo y preventivo del IGAFON, existen diferencias, ¿no es cierto? Las diferencias más saltantes, por ejemplo, es que el aspecto correctivo puede ser llenado por el titular minero, ¿no es cierto? Ya sea con el grado de instrucción o de preparación que esta persona tenga, ¿no es cierto? O sea, si es una persona, como hay en algunos de los casos en las que se están formalizando, muchos de ellos son técnicos, son ingenieros, ¿no? Pueden tener mucho conocimiento sobre el tema, y otras personas que lo desarrollan de manera empírica. Entonces, el formato que la Dirección General de Formalización Minera estableció es un formato en las primeras hojas bien sencillo, en el cual simplemente se marca, pero a partir de la segunda mitad, por así decirlo, del formato, ya requiere de un poquito de mayor conocimiento para que se pueda llenar de manera coherente, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y el aspecto preventivo, que ya pues exige que sea llenado por un profesional de las ciencias ambientales, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias más saltantes, por ejemplo, en estos dos formatos? Es que el primero no tiene línea base, ¿no? Acá en el correctivo se le llama descripción del entorno, me parece. No tiene evaluación de impactos ambientales, ¿no? Y de frente va el tema de las medidas ambientales y el plan de cierre. El preventivo sí tiene línea base, ¿no? Si bien es cierto, es una línea base de nivel secundario, ¿no? Pero esta línea base tiene que desarrollar o describir aspectos del entorno del proyecto. También hay una evaluación, sí hay evaluación de impactos ambientales, y las medidas de manejo ambiental van ligadas a la evaluación de impacto ambiental que se haya hecho, ¿no es cierto? Esto es un poco lo resaltante aquí. Las medidas también, digamos, que se deben implementar en el aspecto correctivo son medidas destinadas a corregir o mitigar los posibles impactos ambientales que el desarrollo de la actividad minera esté generando, ¿no es cierto? Porque, digamos, a ver, la actividad minera que se pretende formalizar es la actividad minera que está en curso y que no necesariamente pues tenga estas condiciones o tenga implementado medidas ambientales, cualesquiera que fueran. Entonces, la idea del aspecto correctivo y del plan de las
medidas ambientales es de que se implementen esas medidas que corrijan el desarrollo de la actividad, ¿no es cierto? Y en el formato preventivo, pues ya se hace una proyección de qué actividades se van a desarrollar y de las medidas que se van a implementar, ¿no? Bien, no sé si hasta acá tengan alguna consulta. Jorge, no sé si tú me ayudas ahí con si hay preguntas hasta este punto o si no lo dejamos para el final y te doy el pase. Sí, Cristian, hay algunas preguntas. Una tenemos, pregunta Félix Luna, acerca de si la autoridad, en este caso Energía y Minas, da autorización de extracción por reinfo sin la opinión del CERNAM. En este caso, ¿habría algún tipo de delito? Sí, porque todas las autorizaciones, a ver, el tema de inicio, reinicio, o sea, si un IGAFON se aprueba sin la opinión del CERNAM, sí estaría incurriendo en un delito la DREM, ¿no? Porque la norma, digamos, normativamente lo que te dice es que toda actividad que se vaya a desarrollar en la zona de amortiguamiento, ¿no?, del proceso de formalización tiene que tener opinión favorable del CERNAM. Entonces, en ese caso sí, no hemos tenido a la fecha conocimiento de que se haya aprobado algún IGAFON o IGAC sin la opinión del CERNAM, ¿no? En ninguna zona, dentro de las zonas de amortiguamiento de las 75 áreas que tenemos a la fecha. Pero sí, o sea, si la DREM aprueba un IGAFON o que haya aprobado un IGAC, sí sería un delito, pues, ¿no? Entonces, si el CERNAM en este caso, pues, el CERNAM en este caso puede aplicar no solo no puede ir por la vía administrativa, por la vía penal también me parece, pero ya me parece que por ahí va más por el tema legal. Pero sí, bueno, a la fecha no hemos tenido ninguno de estos casos, felizmente, ¿no? Bien, sí. La otra pregunta es acerca del decreto legislativo 1293. Esta es un ¿Ya? poquito larga y es quizás lo vamos a dejar para el final. Ya, Cristian, tú lo puedes estar leyendo mientras yo hago la presentación. Pero mencionarle a ¿Ya? Brunel que le vamos a responder ya al finalizar. Acá hay otra de Dim Chambi acerca de qué pasará con el titular minero que no haya presentado el IGAFON preventivo hasta la fecha establecida. Y a ver, ese en realidad yo creo que ahí sí va más. Mira, si nos pegamos a lo que establece la norma, ya no tendría chance para que continúe el proceso de formalización, si es que estaría dentro de la zona de amortiguamiento, porque el plazo ya se le venció. No sé si es que la DGFM esté contemplando algún tipo de ampliación para esto, pero en sí ya no, o sea, si lo presenta, ya quedaría, o mejor dicho, la DREN tendría que devolverle la solicitud porque estaría fuera de plazo, ¿no es cierto? Y la DREN la DREN ya no nos va a derivar ese IGAFON, ¿cierto? Y ahí sí entiendo yo que hay la última norma que han sacado es básicamente que le estarían suspendiendo el reinfo. A ver, la norma anterior lo excluía del reinfo, ¿no? O sea, si no cumplían uno de los requisitos o caían dentro de alguno de los supuestos de exclusión, lo excluían, pero la última norma que han sacado, en este caso, me parece que le estarían suspendiendo el reinfo, pero este es un requisito primordial, por así decirlo, para que continúe el proceso de formalización. Sí, tendríamos que en realidad conversarlo con la gente de la DGFM, ¿no? A ver qué salida están viendo, porque no creo que sea solo o sea, no solo se haya dado un caso, ¿no? Yo creo que debe haber varios casos, y yo supongo, pero como les digo, ya esto queda en manos de la DGFM, probablemente esté viendo algún tema de ampliación de estos plazos. Pero en realidad lo que va a pasar es que la DREM ya no nos va a enviar ese IGAFON para evaluarlo.
Correcto, Cristian. Acá hay otra consulta. ¿Dónde podemos ubicar las áreas naturales protegidas para saber si la concesión se encuentra en el ANP o en zona de amortiguamiento? Eso yo lo respondo, Cris. Sí, no hay problema. Bien, nosotros tenemos como CERNAM dos plataformas en las cuales ustedes pueden encontrar este tipo de información sobre áreas naturales protegidas. Uno es el geoportal del CERNAM, en el cual ustedes entran y pueden descargar la información en formatos PDF o en Shape para que puedan ustedes referenciarlo con las coordenadas de su proyecto o de la actividad minera. La segunda es el módulo de compatibilidad, que si bien es cierto, el módulo de compatibilidad es específico para ciertos sectores, hablamos de acuicultura, saneamiento, reconstrucción con cambios, transportes y acuicultura, es abierto al público, solo es cuestión de registrarse y ahí ustedes, es caso contrario, ustedes suben las coordenadas en las cuales ustedes van a desarrollar la actividad minera y el CERNAM o la plataforma te visualiza si es que esas coordenadas superponen o no al área natural protegida, zona de amortiguamiento o ACR. En ambos casos es una página web, yo les voy a compartir al finalizar mi exposición, o Cristian, por favor, me apoyas copiando los links de ambas plataformas, el geoportal del CERNAM y el módulo de compatibilidad para que puedan hacer las consultas previas antes de que presenten el instrumento. Otra consulta, Cristian. ¿Los mineros artesanales aún pueden presentar su sigafón correctivo y preventivo hasta el 31 de julio? Mira, yo la última norma que vi ha sido la que tenía en plazo hasta el 30 de abril nada más. ¿no? Y la última que vi era... Sí, disculpa ahí, Cristian, más bien aclarar ahí sobre ese tema de la presentación de los dos sigafón, tanto preventivo como correctivo. Salió una norma, un decreto supremo 009, salió el 30 de abril. Ahí lo que pasa es que se han suspendido a los mineros en vías de formalización que no han presentado todavía el ligafón correctivo, o sea, están en situación de suspendidos, y lo que la norma establece es que debe presentar tanto el ligafón correctivo como el preventivo juntos para poder levantar la suspensión, ¿no? Eso es lo que ha salido en el último decreto 009, un plazo hasta el 31 de julio para presentar ambos, ¿no? O sea, no solo el correctivo, sino el correctivo y el preventivo juntos. Sí, bueno, en ese caso, sí debe ser esa la norma que mencioné hace un rato, porque justo ahí, si no cumplían un requisito, lo suspendían el reinfo, ¿no? Como que les dejaban en stand-by hasta que levanten su observación. Sí sería cuestión, en todo caso, de que puedan coordinar con las DREMS cómo estarían viendo el tema, porque, o sea, la norma anterior sí establecía, específicamente te decía, para el CERNAM hasta el 30 de abril. La nueva norma, sí, digamos, habla de manera general, ¿no es cierto? Probablemente la DREM diga, oye, si no presentaste hasta el 30 de abril, acá sí ingresa, ¿no? Sí puede subsanar este tema. Pero como les digo, esto pasa por la coordinación que tenga el titular con la DREM, porque es la DREM quien nos envía a nosotros la solicitud de evaluación, ¿cierto? O sea, pasa el filtro de la DREM y es la DREM la que nos dice, digamos, Hernán, esto está ok para mí como autoridad competente, evalúa este instrumento de gestión ambiental y emítame la opinión técnica, ¿no? Ya sea, como les menciono, por mesa de partes o a través de la ventanilla. Ya, a ver, responderemos un par de preguntas más y de ahí iremos avanzando con la exposición y en el chat estaremos dando las respuestas a todas las consultas. Sí. Cristian, en el caso de que el DM esté dentro de la zona de amortiguamiento, pero sus áreas preventivas y correctivas están fuera de ZA, ¿procede la evaluación? Sí. A ver, se supone que el componente en este caso debe estar dentro del polígono correctivo o preventivo, porque lo que el formato te dice es que lo que se ha establecido como contenido mínimo del formato es que todos los componentes, es lo que te dice el formato, todos los componentes, ya sean principales o auxiliares, tienen que estar dentro del polígono, ¿no? que uno declare, ya sea del aspecto correctivo o del aspecto preventivo. Entonces, en este caso, digamos, ese componente que mencionan, el DME, en realidad tendría que estar dentro del polígono.
o su polígono tendría que ampliarlo para que coja al DME, ¿no es cierto? Y si está dentro de la zona de amortiguamiento, el CERNAM va a tener que pronunciarse, o sea, el ADREN va a tener que remitirle al CERNAM para que pueda opinar en relación a ese IGAFON, ¿no es cierto? Pero el CERNAM se va a pronunciar en relación a los componentes o componente que se superponga a la zona de amortiguamiento, ¿no es cierto? Ya, correcto. Hay muchas más preguntas, Cristian. Lo que podemos ir avanzando es con la exposición y estar respondiendo al chat mientras terminamos de la presentación, Sí, porque igual, entiendo que sí, va a surgir mucho más consultas, ¿no? Sí, igual al final les vamos a dejar los teléfonos y los correos para poder así, o bueno, seguir absorbiendo las consultas que puedan tener. Bien, entonces pasamos acá. Hay unas consultas también que ya las estoy mapeando, las voy a estar respondiendo mientras hago la presentación. Ya, listo, Jorge. Entonces, ¿lo proyecto yo o tú me lo vas a...? Yo lo sigo pasando. Ya, por favor. Bien, bueno, continuando con ya para finalizar la presentación del CERNAM, vamos a mencionarle acerca de los criterios básicos que nosotros tomamos para la evaluación del IGAFON y también sobre cuáles son las observaciones más recurrentes que nosotros identificamos como CERNAM a los instrumentos que presentan ustedes como mineros formalizándose en proceso de formalización. Entonces, dentro de los criterios previos, ya uno lo mencionó Cristian, ¿no? El IGAFON al cual se va a evaluar no debe estar al interior de las áreas naturales protegidas. Ese es el criterio más importante que tomamos. El segundo es que el IGAFON o el área donde se va a desarrollar la actividad esté superpuesta total o parcialmente a la zona de amortiguamiento del área natural protegida. El tercero es acerca de que estos petitorios deben contar con opinión de compatibilidad. Acá quiero detenerme un poquito para explicar un poco el tema de esto de la compatibilidad y la opinión que emitimos como CERNAM y acerca de sobre qué áreas naturales tenemos nosotros competencia. El Decreto Supremo 00311 es el que rige la opinión del CERNAM en base a los instrumentos de gestión ambiental en el marco del CIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y los complementarios. En este caso, la compatibilidad se analiza sobre dos supuestos. Uno es sobre el otorgamiento de derecho y sobre la habilitación de infraestructura sobre áreas naturales protegidas de Administración Nacional, zonas de amortiguamiento y áreas de conservación regional. Sobre las áreas de conservación privada, áreas de conservación municipal u otra modalidad, si bien es cierto, el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas lo contempla, nosotros no somos entes rectores sobre esas áreas que no sean ANPs, ZAs y áreas de conservación regional. Entonces, había una consulta sobre si superpone sobre área de conservación privada, el CERNAM emite opinión, y la respuesta es no. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Esos dos supuestos, que es otorgamiento de derecho y habilitación de infraestructura, son sobre las dos lugares donde nosotros emitimos la opinión técnica. Otorgamiento de derecho, por ejemplo, puede ser el aprovechamiento de algún tipo de recurso como, no sé, la castaña, digamos, en Tambopata, y la habilitación de infraestructura puede ser una red vial, un colegio, un proyecto de saneamiento, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esos dos supuestos, nosotros emitimos la compatibilidad. Otro de los criterios es que, ya lo mencionó Cristian, ¿no? Al inicio, que se debe presentar tanto el aspecto correctivo como el aspecto preventivo para que nosotros como CERNAM procedamos a hacer la evaluación de estos IGAFON. Entonces, en base a esos criterios y ha filtrado esos pasos, nosotros damos el proceso de la evaluación del instrumento, ¿no? Que ya tiene un plazo de, como le mencionó Cristian, de 15 días. Dentro de las observaciones o los más recurrentes que nosotros tenemos a los IGAFON, está primero la escasa descripción de los procedimientos y procesos empleados. Esto básicamente, ¿a qué se refiere? A la descripción de los componentes y a los procesos. Es importante que se describa todos los componentes, tanto principales como auxiliares, que se puedan tener en la actividad, y cuál va a ser el proceso que se debe emplear para la extracción del mineral. Lo otro es la ubicación de los componentes, tanto principales y auxiliares, deben estar ubicadas dentro de la actividad minera. Otro de los criterios es que la ubicación geográfica de los componentes deben estar correctamente referenciadas. Nosotros trabajamos en las coordenadas de WGS 84
Y si bien es cierto, a veces es un poco complicado o por la alta numeración que tiene, puede haber algún tipo de error en, en un número que hace que el punto no se encuentre dentro del área que ustedes están solicitando. Es importante que justamente se haga eso, ¿no? Una verificación previa y estar seguros de que las coordenadas son las que representan el área que ustedes donde van a desarrollar la actividad. Otro de los criterios es que cuando se levanta la información de campo, en este caso para línea base, que hay algunos casos en los que hemos tenido en que sí se agrupan algunos mineros y contratan a alguna consultora y les hacen ese levantamiento de información, se precise qué metodología es la que están desarrollando, porque hemos tenido algunos casos en los que nos presentan, se desarrolló línea base con información de línea base primaria, salidas de campo, y nos presentan de frente el listado de especies que se encontró, pero no hay una descripción de qué metodología ha sido empleada, cuánto tiempo ha sido la salida de campo, etc. Entonces es importante que se precise ese tipo de información. Y otro es la limitada información que se presenta de flora y fauna para ambos aspectos del IGAFON. Esto quiere decir que cuando ustedes hagan la descripción de la línea base, es importante que se coloque qué fuente es la que ustedes utilizan para sacar la información. Pueden utilizar información del Estado, pueden utilizar artículos científicos, trabajos de universidades, etcétera, pero que sean publicados. Otro aspecto importante es justo la información secundaria se presenta muy general y no corresponde al ámbito del proyecto y del entorno. Eso también es muy importante, que la descripción que se haga sea de la zona donde se va a desarrollar la actividad minera. Siguiente, Cristian, por favor. El análisis de los impactos también tiene que estar relacionado con la línea base que ustedes vayan a presentar. Hay algunos casos que tenemos que presentan muy poca línea base y obviamente no va a haber una adecuada identificación de los impactos, ¿no? Se tiene que especificar bien cuál es la línea base que se encuentra ahí, la característica del entorno, y sobre eso hacer los análisis de los impactos o posibles impactos que podrían tener sobre estos componentes, que sería flora y fauna. No se considera un plan de manejo de residuos sólidos. Este es bien importante ya dentro de las medidas que ustedes vayan a proponer. Existe una normativa que es el decreto legislativo 1278, que ha sido aprobado mediante decreto supremo 004 del 2017, que es el reglamento de la ley de residuos sólidos, en los cuales se tiene que tomar en cuenta para proponer las medidas concernientes a este tipo de impacto, ¿no?, de los residuos. Otra de las observaciones es que no se tiene claridad en la implementación de las medidas, en las medidas que ustedes proponen de acuerdo a los impactos que se han podido identificar. Por eso es importante que se tenga una buena línea base, una adecuada identificación de impactos, y por ende vas a tener unas adecuadas medidas ambientales. Otro aspecto ya es importante ya para la parte de cierre de tu actividad minera es que cuando se plantee el proceso de revegetación o reforestación, seas con especies del entorno o de la zona, o que sean nativas del lugar, para no tener ese problema que siempre surge sobre las zonas de amortiguamiento de invasión de especies exóticas, ¿no?, que eso generaría un problema mucho más grande. Por eso nosotros tomamos bastante énfasis en que se utilicen ese tipo de especies. No presentan un plan de cronograma del monitoreo biológico. Eso es importante, como les mencioné, que se describa y se detalle cuáles van a ser los puntos de monitoreo biológico que van a tener y cuál va a ser la frecuencia que van a tener. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente, el cronograma de implementación no se consideran todas las medidas ambientales a ejecutar, ¿no? Una cosa es lo que se describa dentro de las medidas de manejo, pero eso no se ve reflejado dentro del cronograma de implementación. Entonces, para eso nosotros siempre en las observaciones que sacamos como CERNAM incluimos este cuadro, ¿no? Acá hay un cuadro de resumen de compromisos, en los cuales se resume, se podría decir, todos los compromisos que ustedes asumen al momento de presentar sus instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Ahí irían las medidas, ustedes que están proponiendo para los impactos que van a generar, quiénes van a ser los responsables de realizar esa actividad, los plazos y las fechas en las que se va a ejecutar ese proyecto o la actividad minera. Entonces, básicamente son esas las observaciones que nosotros tenemos hacia los instrumentos de gestión ambiental que se presentan a través de las DREMS. Bueno, con eso estaríamos dando por finalizado
el taller de la capacitación que hemos tenido el día de hoy. Agradecerles por su participación y estamos atentos a las consultas para poder responderlas. Gracias a los especialistas de CERNAN que nos han acompañado. Entonces, pasaríamos a algunas preguntas adicionales que deseen realizar. Creo que ya hay algunas que ha podido ir leyendo Jorge, y en todo caso, completaríamos estas preguntas que ya están listas, han sido, creo que solo faltan algunas, ¿no? Las que están en el chat. Sí. Antes de eso, solo quería puntualizarles dos cosas. A ver, una vez acá en el tema de la... Sí, en el tema de los formatos. Como les mencioné, el tema de los formatos tienen que ser remitidos ambos, ¿no? Porque ya hemos tenido, no muchos, pero sí hemos tenido casos en los que solo nos envían el formato correctivo. Entonces, en esos casos nosotros sí lo hemos tenido que devolver a la DREM, pidiéndole de que nos remita la información completa, ¿no? Que para este caso son los dos formatos del IGAFON, ¿no? Del instrumento de gestión ambiental que se tiene a la fecha, ¿no? Y el otro punto era que al interior de áreas naturales protegidas no se puede desarrollar el proceso de formalización, y esto incluye las ACRs, ¿no? Esos dos puntitos nada más quería mencionarles. Y sí pasaríamos ahora a la ronda de preguntas. Jorge, tú tenías ahí una pregunta que me dijiste sobre el decreto legislativo 1293, que era un poco larga. Sí, ya lo ubiqué. A ver, te la leo para que podamos responderla. A ver, la tercera disposición complementaria final de ese decreto del 1293 señala que los titulares de concesiones mineras otorgadas antes de la vigencia del decreto de urgencia 012-2010 en estas áreas declaradas como zonas de exclusión minera pueden inscribirse. A ver, me perdí. Perdón. Pueden inscribirse en el registro integral de formalización minera, debiendo realizar solo actividades de explotación, siempre que acrediten la aprobación del IGAFON creado en el marco del proceso de formalización. No sé si se llegó a entender la consulta. A ver, acá lo que nos menciona es que el decreto legislativo 1293, en su tercera disposición, menciona que los titulares de concesiones... Ese es para el tema de Madre de Dios. Ya, a ver, eso sí podrías explicarles para... Sí, eso es para el tema de Madre de Dios. O sea, claro, o sea, en el tema de Madre de Dios hay una restricción para que pidan o para solicitar nuevos petitores mineros. No, digamos, lo que está en Madre de Dios como concesión titulada, eso es lo que hay a la fecha. Hay bastantes concesiones que han caducado, y entiendo yo que la DREN está trabajando un tema de cómo, no sé si reactivar o qué tratamiento le esté dando, no solo a ese tema, sino al tema del corredor minero, que es realmente la mayor preocupación que yo he podido ver en las reuniones que hemos sostenido con ellos y con algunas otras organizaciones, ¿no? Porque, digamos, la mayor cantidad de personas o el grueso de personas a formalizar están dentro del corredor minero. Entonces, sí tiene esa salvedad. En ese caso entiendo yo que les están dando esa chance. También entiendo que el decreto supremo lo que señala es que los que pidieron o iniciaron, por ejemplo, la solicitud de una concesión, ¿no? Solicitaron su petitorio minero antes del establecimiento del decreto de urgencia del 012, ellos sí pueden iniciar su proceso de formalización también. Pero me parece que para ese caso sí les dice, creo que es el único caso a nivel nacional en el cual el titular no puede desarrollar actividad minera hasta que apruebe el IGAFON, ¿ya? Pero eso es un tema que en realidad la DREN de Madre de Dios lo maneja, ¿ya? Porque, digamos, los IGAFONs que nosotros hemos atendido en Madre de Dios, todos señalan que no están haciendo actividad minera, ¿no? Justamente en el marco de ese
de esa disposición complementaria, ¿no? Y que están a la espera de que la DREM les otorgue la resolución de inicio-reinicio. No sé si por ahí va la consulta, pero en realidad sí existe, sí está vigente esa disposición complementaria y aplica para el tema de Madre de Dios, ¿no? Ya, acá hay varias consultas un poco similares, voy a tratar de agruparlas. Y la consulta sería, en el caso de que tú estés registrado en el REINFO, ¿eso te da autorización para que ya hagas la extracción del mineral en zonas de amortiguamiento? A ver, en realidad, el tema de la formalización es porque la actividad está en curso, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que yo no ahorita, ¿no? Con mi inscripción del REINFO, recién me acabo de inscribir hoy día y ya puedo hacer la actividad minera. O sea, el supuesto es que la actividad minera ya se viene desarrollando. Lo que estás haciendo es inscribirte en el REINFO para que termines de regularizar o terminar de tramitar algunos permisos, ¿no es cierto? El REINFO lo que hace es justamente garantizarle a esta persona que su proceso va a continuar o que va a poder obtener, como les menciono, el tema de la resolución de inicio-reinicio sin ningún problema, ¿no? Porque si esto fuera, si no existiera el proceso de formalización, estaría sujeto a un tema de interdicción o a algún tema de algún tipo de denuncia. Entonces, el REINFO no es que autorice a que tú ya puedas hacer la actividad minera, sino que el REINFO lo que hace es garantizarte y agilizar tus trámites para que termines de formalizar la actividad por la vía administrativa, porque se supone que ya la actividad está en curso, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer actividad minera ahorita, ¿no? En realidad deberían ir por la vía ordinaria, no por el tema de formalización. Perdón, ahora sí. Entrando justo al tema de la vía ordinaria, ¿qué pasa si el minero tiene una actividad, bueno, que se superpone dentro del área natural protegida? Ya se entiende que esto va a ir por un proceso ordinario y acá la consulta es cuáles serían esas restricciones que tendría esa actividad dentro del área natural. Mira, si ya tienes la concesión, si ya se tiene la concesión minera, por ejemplo, si yo fuera el titular de la concesión minera y mi concesión minera está dentro del área natural protegida, lo siguiente que tengo que hacer es hacer la línea base, ¿no? Tengo que tramitar el tema de línea base, hay un TUPA que se tiene que pagar para que se pase la investigación y luego, dependiendo de la magnitud del proyecto, va a ser la DREM o el SENACE quien te diga es una DIA o es un semidetallado o un detallado, no un EIA detallado. Restricciones en sí no hay, ¿no? Lo que sí va a haber es que la exigencia de las medidas ambientales a implementar garanticen que no vaya a haber una afectación hacia los objetivos de creación de la ANP, que puede ser un ecosistema, que puede ser una especie, ¿no? Entonces, restricciones en sí no hay. O sea, lo que sí hay, digamos, va a ser la exigencia de las medidas ambientales que se vayan a dar y del nivel o el esfuerzo que se tenga en la línea base, ¿no? Para que se pueda recopilar la información más real de la zona, para que el desarrollo de la actividad pues no vaya impactar, digamos, de manera a estos objetivos de creación del área, ¿no? Y que no se vayan y que no se estén contemplando medidas o que las medidas se estén infravalorando. A ver, acá hay otra consulta. En el caso de los reinfos suspendidos, ¿qué trámite se tendría que realizar para volver a realizar, ¿no? la actividad?
regular. Para que les vuelvan a activar el reinfo. Entiendo yo que ahí lo que está haciendo la DREN con la DGFM es, digamos, si tienen 5 requisitos, te van a decir, mira, no, por ejemplo, con el tema del IGAFON, no cumpliste en presentar el IGAFON, ¿no? Te van a notificar y te van a decir, tienes tantos días o tal plazo, o tienes este plazo para que tú subsanes ese requisito, la presentación de ese requisito, ¿no? Como te digo, puede ser el tema del IGAFON, puede ser el tema de la, no sé, pues a ver, no sé qué otro requisito tienen. No ha presentado declaración jurada, por ejemplo, de la autorización de terreno superficial, ¿no? Me estoy imaginando ahorita. Pero es la DREN la que te dice, mira, te falta este requisito y tienes que presentarlo. Si no, no te levanto la suspensión. Si tú presentas ese requisito, se entiende que la DGFM junto con la DREN ya estarían levantando esa restricción y habilitando nuevamente su reinfo, ¿no? Acá hay una consulta sobre las SPs y para responder la consulta de Kevin, en el caso de que tu actividad superponga a CPs, en el caso de áreas de conservación privada, CERNAM no emite ningún tipo de opinión porque no está enmarcado dentro del decreto 003/2011 que les mencioné anteriormente. Pero lo que sí se debe hacer es tramitar o pedir la autorización de extracción al titular del área de conservación privada. Tiene que haber ese acuerdo previo para que ustedes puedan desarrollar la actividad. Pero nosotros como CERNAM no emitimos ningún tipo de opinión sobre esa área de conservación privada. Ya, el link para verificar las ANPs, ahorita lo subo. ¿Compartirán la grabación? Eso, la consulta para el MINEM. Entiendo que sí, ¿no? ¿Se va a compartir el video? Sí, ahí lo que estamos, justo les he puesto ahí que se suben las grabaciones al YouTube del MINEM y también se suben a la página web de la dirección, ¿no? Que les voy a compartir. Ahí pueden buscar las grabaciones de todas las capacitaciones que realizamos. Correcto. Ya, en el caso de las... bueno, ya les expliqué, ¿no? El CERNAM, no emite opinión técnica sobre otras áreas que no sean áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y áreas de conservación regional. ¿Qué más? A ver, el video de la charla. El video, los especialistas brindarán sus contactos. Los contactos, Cristian, por favor, ¿podrías poner? Sí, ahora vamos a abrir uno. Ya, yo les voy pasando el link del geoportal del CERNAM que les mencioné. Ya, este es el primer link que les pasé, es el geoportal del CERNAM, donde ustedes pueden descargar las coordenadas de todas las áreas naturales protegidas y ustedes ya lo trabajarían en un programa para la georreferenciación. El otro es al revés. Ustedes suben las coordenadas, que vendría a ser el del módulo de compatibilidad, y ustedes, bueno, suben las coordenadas y el mismo sistema del CERNAM les menciona si superpone algún tipo de área natural, ¿no? Entonces, en base a esos dos, ustedes pueden hacer la verificación y ver si es que superpone o no la actividad, ¿no? Para que amerite o no la opinión de nosotros como opinantes técnicos. A ver, voy a seguir buscando otras preguntas. A ver, en la línea base que se solicita medidas, compromisos ambientales, debe estar desarrollando la actividad en zona de amortiguamiento, son diferentes, mayores en cuanto a otra concesión que está fuera de Z. Cabe resaltar que la fauna es dinámica y se alteran. Ya, a ver, en este caso, si bien es cierto, cuando las actividades superponen a zona de amortiguamiento, tienen una dinámica de evaluación un poquito más estricta, podríamos llamarlo, con relación a actividades que se desarrollan fuera de zonas de amortiguamiento. Entendamos que las zonas de amortiguamiento son zonas de transición entre las áreas naturales protegidas y la parte que no es área natural protegida, donde se desarrolla las actividades sin ningún tipo de restricción. Entonces, justamente esas zonas de amortiguamiento son ese filtro para que el impacto que vaya a tener el área natural protegida sea mínimo o nulo. Entonces, cuando nosotros solicitamos la información de línea base dentro de las zonas de amortiguamiento, lo que sí pedimos, y es algo que el formato lo menciona, que si bien es cierto no es obligatorio la línea base primaria, es decir, con salidas de campo, pero sí que la información secundaria esté correctamente referenciada. Es decir, si ustedes han sacado la
línea base del plan maestro, por ejemplo, de un área natural protegida, donde se encuentra descritas las especies que se encuentran dentro del área, esa información es válida, correcto, pero tiene que estar referenciada, ¿no? Como fuente, plan maestro de tal año, de tal área natural protegida. Igual como otras referencias bibliográficas, tanto estatales, que pueda tener el Ministerio del Ambiente o alguna otra institución, como de revistas o publicaciones científicas que se tenga sobre el ámbito de estudio. O también sobre otros instrumentos de gestión ambiental mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, en Avicedo tenemos una minera muy grande que ya hizo un levantamiento de toda el área de estudios, y los mineros que están en proceso de formalización utilizan esa información, y es correcto, pero hay que referenciar esa información. Entonces, hay el énfasis en la línea base que tiene que estar correctamente referenciada. A ver, ¿qué consultas más tenemos? Lo que está pasando en Madre de Dios es que el CERNAM está exigiendo que el minero tenga su inscripción en el REINFO, pero no puede estar inscrito porque estas áreas de amortiguamiento son áreas de exclusión, que están fuera del corredor minero. Pero ingresar al REINFO de estas áreas necesita que la DREN apruebe los SIGAFON. Cristian, en el tema de los SIGAFON que están dentro del corredor minero, ¿cómo es su implicancia con las zonas de amortiguamiento? A ver, en realidad el corredor minero conlinda con las zonas de amortiguamiento, ¿no? Tienen algunas pequeñas superposiciones, pero en realidad el grueso del corredor minero está fuera del ámbito del CERNAM. Lo que sí hay son espacios o algunas concesiones que están fuera del corredor minero y que sí están en las zonas de amortiguamiento, ¿no? Ahí lo que se hizo, claro, o sea, ahí hubo una consulta justamente a la DREM en relación a este punto, y la DREM nos mencionó que si justamente estaban dentro de esta disposición complementaria del 1293, y que para que puedan inscribirse, porque hay un tema de lectura, ¿ya? Porque, o sea, lo que te dice es que tienes que estar inscrito en el REINFO para que accedas al proceso de formalización. Pero también lo que te dice la disposición complementaria es que estos inscritos en el REINFO tienen que tener el IGAFON aprobado. Entonces, como había esa disyuntiva de cuál de los dos artículos, o bueno, se tenía que ver, se hizo la consulta a la DREM. Hay una consulta a la DREM de Madre de Dios en relación a ese tema, ¿no? Y la DREM, digamos, nos ha respondido de que esta persona estaba en este supuesto, ¿no? Pero por lo demás no hemos tenido más observaciones de ese tipo en Madre de Dios. Me parece que han sido solo una, ¿no? Porque, por ejemplo, en Tambopata se han otorgado como 9 opiniones favorables a IGAFONS, ¿no? Entonces, y me parece que han estado bajo el mismo supuesto. Entonces, ahí sí se han otorgado, o sea, se ha evaluado, han habido levantamiento de observaciones, y finalmente se terminaron aprobándose los IGAFONS, ¿no? Me parece que ahí hubo un caso, pero que la DREM nos aclaró el tema, ¿no? Pero a la fecha que yo sepa no hemos tenido más casos como estos. A ver, aquí hay una consulta si las áreas naturales protegidas hacen referencia al terreno superficial, los mismos donde no pueden realizar actividades. A ver, por lo que entiendo yo de esta consulta, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Cuando se haga esa consulta en los links que les estoy mencionando, sobre si alguna de sus coordenadas superpone sobre áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o ACR, hay varios filtros, ¿no? Si superpone sobre la misma área natural protegida, ya lo mencionó Cristian, no procede la actividad minera. Si es que cae sobre zona de amortiguamiento, procede la evaluación de los IGAFON al CERNAM como opinantes técnicos. Si es que no cae ninguna de las coordenadas de la actividad dentro de zonas de amortiguamiento, entonces CERNAM no emite ninguna opinión. No opinamos, simplemente, ¿no? Ahora, lo que está pasando a veces, Jorge, disculpa que te corte, es que a pesar que la DREN o los técnicos de la DREN
evalúan y determinan que no está superpuesto a zonas de amortiguamiento, aún así lo derivan al CERNAM, ¿no? Y por ejemplo, de la estadística que nosotros tenemos, el 90% de respuestas que hemos tenido de solicitudes de evaluación, el 90% ha estado fuera de las zonas de amortiguamiento y solo un 10% han sido para que realmente nosotros emitamos una opinión técnica. Ahora, lo que les hemos mencionado a la DREN, le hemos dicho, es que cuando se den en realidad estos casos, ya no deben pasarnos a nosotros porque, digamos, esto les demora más a ellos, ¿no? Porque nosotros tenemos, nos derivan a nosotros, el evaluador, el responsable de la ventanilla, como les digo, tiene que determinar a qué ANP le correspondería, ¿no es cierto? Tienen que revisar, superponer, dibujar el polígono, ver si se superpone o no, y si es que no se superpone, elaborar el documento de respuesta y decirle, mira, como está, no se encuentra en ámbitos del CERNAM, no vamos a emitir opinión técnica. Pero eso también conlleva un tiempo y un esfuerzo, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero no es mucho. Efectivamente, no es mucho. Pero, como les mencioné al inicio, el rol del CERNAM no es, digamos, el rol de la DREM que promueve el tema de la minería, que promueve el tema de formalización, sino, digamos, el rol del CERNAM es otro, que es justamente el tema de gestión de las ANPs, la conservación de los ecosistemas. Entonces, a los trabajos que tiene el CERNAM, por añadidura, se tiene este tema de la formalización. Entonces, la mayoría de los trabajos de los especialistas muchas veces están en campo. Entonces, se tiene que conllevar eso, ¿no? O sea, el trabajador muchas veces, el especialista está afuera, está en campo, regresa, empieza a hacer la evaluación y hasta eso ya pasaron a veces 4 días, 5 días, ¿no? Entonces, ese es tiempo que la DREM pudo haber ganado en ir tramitando los documentos para que puedan ser aprobados o, en su efecto, observados y notificados al titular, ¿no? Entonces, en una oportunidad, en una de las DREM, lo que me dijeron es, mira, nosotros igual lo mandamos porque en realidad queremos un documento en el que diga que el CERNAM no va a emitir opinión técnica. No, o sea, ellos saben que está fuera de la zona de amortiguamiento, pero aún así te piden. Entonces, igual como les digo, nosotros le hemos dicho, pero esto te retrasa a ti, o sea, nosotros no vamos a emitir opinión técnica ahí. Hemos tenido varias reuniones con la gente de la DGFM, ¿no? Para que este mensaje cale y para que las evaluaciones de la DREN a estos documentos, o al IGAFON cuando está fuera de la zona de amortiguamiento, continúe su proceso, ¿no? Por parte de la DREN. Y acá hay una consulta un poquito compleja de explicarla, pero voy a tratar de hacerme entender. ¿Qué es lo que pasa con las zonas de amortiguamiento? En las zonas de amortiguamiento, si bien es cierto, CERFOR es la autoridad competente, quienes nosotros como CERNAM damos opinión técnica. ¿Y por qué es que hay esta, podría decirse, como contradicción? Lo que pasa es que el Decreto Supremo, como les vuelvo a mencionar, el 003, a nosotros nos da la virtud de dar esa opinión, ¿no? A la compatibilidad y a los instrumentos de gestión ambiental en ANP, ZAS y ACR. Pero quienes dan las autorizaciones para desbroce, desbosque, para levantamiento de línea base no es CERNAM, sino es CERFOR, porque es la autoridad competente. Nosotros como CERNAM solamente damos opinión técnica a la compatibilidad y al instrumento de gestión ambiental. Y somos una entidad vinculante, es decir, ¿qué quiere decir vinculante? Que si nosotros no damos la viabilidad a la compatibilidad o al instrumento de gestión ambiental, la actividad no se desarrolla. Eso es vinculante. En cambio, CERFOR es una institución no vinculante. Entonces, no sé si ha quedado bien claro ese tema de la zona de amortiguamiento. Para complementar ahí, Jorge, para complementar ahí, a ver, si bien es cierto, en las zonas de amortiguamiento de la autoridad competente en flora y fauna silvestre es CERFOR, ¿ya? Pero la opinión que versa del CERNAM al IGAFON es en relación a que las medidas ambientales que se vayan a implementar sean las suficientes para que el impacto que pueda darse no llegue al área natural protegida, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo. A ver, si es que
algún punto del higafón, algún componente, por ejemplo, estuviera sobre un bofedal, y este bofedal se extiende en la zona de amortiguamiento y hacia el área natural protegida, y este es un corredor de alguna especie de la ANP. Nuestra observación, por así decirlo, o lo que se vaya a observar, no es por el posible impacto al bofedal en sí, que esté en la zona de amortiguamiento. Probablemente eso lo vaya a observar el CERFOR y te diga, no, mira, ¿sabes qué? El bofedal para mí es importante por ABC de cosas, ¿cierto? Porque el impacto que se vaya a dar es sobre ese espacio. La observación del CERNAM va más por el tema de la conectividad que existe entre la zona de amortiguamiento, el ecosistema que se esté dando sobre ese bofedal, que se extiende desde la ANP hacia la zona de amortiguamiento, y ese es mucho más allá. Entonces, la mirada que tiene el CERNAM es sobre la posible afectación que se vaya a dar a la ANP y a los objetivos de creación que se tengan, ¿no? Entonces, nosotros no vemos la afectación en la zona de amortiguamiento en sí, sino que la afectación o el impacto que se pueda dar por el desarrollo de la actividad no llegue a la ANP, ¿no? Esas son dos miradas que se tienen distintas, ¿no? Una mirada es la de CERFOR y otra es la que tiene el CERNAM, ¿no? Son dos evaluaciones distintas ahí. Creo que eso sería todo. Espero que no se me haya escapado ninguna otra consulta. He tratado de agrupar algunas que se relacionaban. Pero igual, de todas maneras... Alguna más, ¿no? A ver, acá hay una con los años de antigüedad de la información secundaria. Ya, bien. El año pasado, el 2020, si no me equivoco, el MINAN sacó una resolución ministerial en la cual indican justamente o aclaran este tema de la información secundaria. Lo que menciona es que la información secundaria tiene que tener un máximo de 5 años de antigüedad para que sea utilizada en estos tipos de instrumentos, ¿no? Como son los higafón u otros instrumentos que requieren información secundaria. Entonces, la recomendación o lo que menciona MINAN es que sean 5 años de antigüedad como máximo la información secundaria utilizada. Sí, bueno, igualmente cualquier otra consulta nos pueden escribir a los correos de Cristian y mío, y ahí podemos absolver algunas otras dudas que han quedado quizás un poco no tan completas o que quieran algún tipo de información adicional, ¿no? Muchas gracias a los especialistas Jorge Camargo y Cristian Bazán de CERNAM. Ambos, bueno, gracias sobre todo a CERNAM por haber accedido a esta capacitación, que es la primera capacitación que hemos realizado con ellos. Y bueno, comentarles también que justo estaban solicitando que se hagan capacitaciones con ANA y CERFOR. También se están programando una serie de capacitaciones en las siguientes semanas que vamos a estar informando a través del Facebook del MINEN, para que ustedes puedan acceder a estas capacitaciones gratuitas, ¿no? Bueno, como ellos han explicado, ha sido bastante detallada la explicación que ellos han dado y también han respondido las preguntas que han realizado a través del chat del Zoom. Bueno, nuevamente agradecerles. No sé si quieren algo más para cerrar la capacitación, Cristian, Jorge. Sí, bueno, agradecerles a ustedes por la invitación, por generar estos espacios, ¿no? Que para nosotros, como entidad que, como les menciono, tiene por encargo salvaguardar o gestionar el tema de ANPS, es importante para ir de la mano con el desarrollo de la actividad. Y estamos abiertos a cualquier opinión o consulta que se vaya a dar más adelante, ¿no? Ahí les dejamos, como ustedes vieron, los correos, los teléfonos, cualquier consulta adicional que puedan tener. No duden en hacerla. Vamos a estar nosotros prestos a poder atenderlos, ¿no? Sí, justo una última consulta era, bueno, no consulta, sino que vuelva a poner los links. Les voy a volver a poner el link. Este primero es del GeoCERNAM, donde ustedes descargan todas las coordenadas de las áreas naturales. Y este segundo link que ahorita les copio es para que ustedes suban las coordenadas y CERNAM determina si hay superposición o no de las coordenadas sí, que ustedes colocan. Dayana, no sé si tú nos das un par de minutos y les enseñamos cómo acceder acá a los participantes. Sí, claro, de manera claro. rápida. Sí, no hay problema. Incluso estos links que les paso es para todas las actividades que ustedes desarrollen, no es netamente para
para ese tema de minería, pueden superponer otro tipo de actividades, proyectos que puedan desarrollar en zonas de amortiguamiento, ANPs o ACRs, y las páginas de Cernam les pueden apoyar en esa visualización. Y como les menciono, es abierto al público. En el caso del módulo, solo necesitas una inscripción muy rápida, tus datos, un correo y ya estás inscrito y puedes realizar esas actividades. Sí, el primero es para que puedan descargar la información cartográfica del Cernam. Ya aquí están toda el shape de todas las ANPs, ¿no? ANPs, ACRs, ACPs, sus zonas de amortiguamiento. Luego, esta es la vista principal, ¿no? Acá ya están actualizadas todas las ANPs, las ACRs, como pueden ver, ya está la última ANP que se ha creado, ¿no? Acá en la parte superior derecha hay como una nubecita y una flecha que dice descargas, ¿no? Acá le dan un clic y pueden descargar los mapas de las ANPs en PDF o en archivo Shapefile, ¿no? Que es con el que trabajamos nosotros. Van a dar acá en archivo Shapefile, ¿no? Tipo de objetos, les sale en la primera parte, y ustedes pueden seleccionar acá ANPs definitivas, zonas reservadas, áreas de conservación regional, zonas de amortiguamiento, áreas de conservación privada, la zonificación de las ANPs, de las ACRs y de las ACPs. Por ejemplo, si colocamos áreas nacionales definitivas, desaparece el formato en el que se va a descargar, ¿no? Que es Shapefile, y simplemente le dan a extraer información. ¿No? Acá, bueno, dependiendo de la disponibilidad de internet que puedan tener, va a demorar un poco, está cargando, por ejemplo, y vamos a hacer la descarga, ¿no? Esto ya se descarga está zipeado. Acá ya lo descomprimen y lo pueden trabajar en el QGIS o en el ArcGIS, dependiendo de la herramienta que manejen para poder ver el tema de la ubicación de su proyecto en relación a las ANPs. ¿No? El otro es el módulo de compatibilidad. Vamos a salir un ratito de acá. Vamos a volver a entrar a la página del Cernam. ¿No? Y acá justamente también dice acceder al módulo de compatibilidad, ¿no? Hace un rato entramos acá donde decía conocer la información geográfica de las áreas naturales protegidas, que nos envía al geoportal. Entonces acá accedemos al módulo de compatibilidad, que es el segundo link que les mencionó Jorge, ¿no? Acá volvemos a dar un clic acá en este pequeño recuadro. Está cargando la página web. Y aquí sí se tiene que hacer un pequeño registro, ¿no? Por lo general, uno se registra con nombres, apellidos, el DNI, te pide tu correo, ¿no? Por lo general se les recomienda que sea el mismo correo que ustedes manejan, ¿no? Para que puedan acceder. Cristian, también ahí, a veces siempre es un poquito complicado ese tema de plataformas, pero al medio, en donde está el módulo de compatibilidad, hay una parte que dice guía de usuario y un video tutorial. Entonces, en ambos casos, ustedes hacen clic al video y tanto a la guía y les va a apoyar de mejor manera cómo poder subir ustedes sus coordenadas y que Cernam les determine si hay superposición o no de la actividad o de las coordenadas, ¿no? Por ejemplo, esta es una consulta, un mapita que se hace a través del módulo de compatibilidad, ¿no? Por ejemplo, acá el usuario ha subido un polígono, ¿no? Y ya el módulo de compatibilidad le dice que se superpone a la zona de amortiguamiento, por ejemplo, del Parque Nacional Cordillera Azul, y se genera este mapita, ¿no? Te da un código de consulta y todo, pero con esto ustedes pueden determinar, ¿no? Si es que su actividad, el polígono que van a trabajar, que englobaría sus componentes, ya se encontraría, ¿no? En la zona de amortiguamiento, dentro de un ANP, dentro de un ACR, ¿no? Sí, Cristian, para complementar. Ninguno de estos.
En la parte de abajo, ahí menciona, ¿no es cierto?, mapa de superposición. Abajo dice actividad denominada y más abajito dice se superpone en, ¿no? Ahí menciona ANP, ninguna. ACR, ninguna. ZA, Parque Nacional Cordillera Azul. Correcto. Entonces, esas coordenadas que yo puse superponen a la zona nacional, perdón, al Parque Nacional Cordillera Azul, a su zona de amortiguamiento. Por ende, correspondería que nosotros emitamos opinión a cualquier tipo de instrumento que vayan a ustedes presentar. Es así como les va a salir la respuesta a la consulta que ustedes hacen. Si les aparece ninguna, 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 entonces Hernán no opina. Creo que con eso estaríamos Sí, avanzando. eso sería, no sé si hubiera, salvo que tengan alguna consulta adicional y si Dayana nos... Sí, estamos con tiempo. no hay más consultas en el chat del Zoom. Bueno, agradecerles a los dos por esta capacitación, este taller tan detallado. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la disposición. Y bueno, recordarles que se van a realizar otras capacitaciones con ANA, con CERFOR también para completar esas tres instituciones que es importante que puedan explicar un poco cuál es el trabajo o la labor que realizan relacionada a la formalización minera, ¿no? Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.